Señor, tú tienes contados nuestros días. Pero creo yo que nosotros no deberíamos estar pendientes de cuántos días nos quedan, sino estar pendientes de estar listos para cuando tú nos llames. Y estar listos no se trata de hacer ejercicios, leerse la Biblia entera en un día, no faltar a la iglesia en 4 años. Estar listos para tu venida es que nuestra intimidad con Jesucristo crezca, que haya hambre en nosotros de conocer al Dios vivo. Que constantemente, Señor, permitamos que tu Espíritu nos ayude a no practicar el pecado, a arrepentirnos de eso y así poder reflejar tu gloria. Así como Moisés subió a la montaña y bajó, dice la palabra de Dios que en su cara había como un haz de luz. Pedimos que así sea nuestra vida, Señor. Que sea una lumbrera, que sea una lámpara puesta en alto. Bendice a Pablito, Señor, a él y a sus hijos. Y así como se están levantando personas en nuestra comunidad para salir dentro de unos meses o unos años, Señor, te pedimos que levantes más personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Colosenses. Hoy vamos a estar estudiando solo un versículo, Colosenses 4:2. Entonces pueden abrir sus Biblias en Colosenses 4:2. El que no trae Biblia la proyectamos. Como siempre lo digo, si usted es cristiano, si usted es jugador de fútbol, necesita una bola de fútbol. Si usted es cristiano, necesita una Biblia. Y siempre me ofrezco a regalarles una Biblia a cualquier persona que lo necesite. Si alguien toma notas, hoy el sermón se llama La cereza en el pastel. Generalmente cuando pensamos en la cereza de un pastel, pensamos que es como algo que corona el pastel. Si es una cereza, yo me imagino, no sé por qué, un queque blanco de esos hechos así, que yo no sé hacer, y le ponen una cereza y hay un match ahí de colores que se ve muy bonito. Pero la cereza va ahí al final como para cerrar la hermosura de lo que se creó. Y el día de hoy, así se llama el título del sermón, La cereza en el pastel, porque hoy vamos a ver la cereza en el pastel. Pablo viene hablando de las normas y de la vida cristiana en Colosenses capítulo 3. Pero uno no creería que al final de Colosenses capítulo 3, cuando él termina de hablar, cuando creemos que termina de hablar de las virtudes cristianas, él continúa en el 4, y en no solo el 1 y el 2, inclusive podría ser un poco el 3. Recuerden que los títulos que se ponen en la Biblia son de acuerdo a las traducciones que los eruditos hacen, entonces no siempre son tan claros o tan puntuales. Entonces les quiero leer desde Colosenses 3:18 hasta Colosenses 4:2 para que vean cómo Pablo viene hablando de las normas cristianas. Y el versículo que nos toca en el 4:2 no está ahí por cualquier cosa. De hecho, yo pienso que si algo va al final, es muy importante. Vamos, cuando nos despedimos de alguien, es muy importante. Cuando terminamos un trabajo, como que le ponemos una última cereza. Y esto es lo que pasa con el apóstol Pablo. Y si quieren leer conmigo,
Pueden poner sus Biblias en Colosenses 3:18 para que vean lo que dirían el flow. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposas, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Finaliza el capítulo y uno pensaría, finaliza la lista, pero no es así. Vean como inmediatamente en el capítulo 1, en el versículo 1, el capítulo 4 y el 2, sigue. Dices, amos, en el 4:1, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y vean lo que dice el 2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y ahí nos vamos a quedar. Entonces realmente la oración es lo último que viene ahí. Entonces yo creo que realmente la oración es algo neurálgico en esto. La razón por la que escogí este versículo, este tema acerca de la oración el día de hoy, es algo muy claro y muy específico. Creemos que nuestra congregación, que todos nosotros, tenemos una gran oportunidad de aprender a orar más, aprender a tener más intimidad con el Señor. Y no solo hablando de lo que podamos orar en nuestras casas, en el lugar especial donde nosotros oramos usualmente, sino que podamos orar de manera corporativa, con tríos, con otra persona y aquí en la iglesia. Nosotros estamos predicando el libro de Marcos, pero cada vez que nos damos cuenta que hay un tema demasiado importante, hacemos un alto para hablar de este tema. Este tema es trascendental para nuestra iglesia y para todos nosotros. Y hay un versículo que nos ayuda a seguir profundizando en este tema, que es Filipenses 4, del 6 al 7. Dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dejémoslo un momento, vean qué palabras más claves. Dice, no se inquieten por nada. Y casi que ahí nos dice cómo no inquietarnos. Con oración y ruego. Y después dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Está hablando casi el mismo versículo o lo mismo que Pablo nos aconseja en el 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren con ella con agradecimiento. Entonces la oración es clave para nosotros. El otro día yo tengo la bendición de reunirme con dos personas muy especiales para mí y personas que son muy especiales para esta iglesia. Entre ellos Ever, que está allá en Cañas empezando a plantar una iglesia. Y empezamos a hablar, no sé por qué, de la oración y todos somos bastante apasionados.
Y yo me puse como muy emocionado al hablar de la oración. Y entonces les dije, si no estamos orando, si nuestra iglesia no está orando, ¿sobre qué estamos parados? Vamos, ¿cuál es el fundamento que hay en Casa 242 que nos sostiene? Porque es solo la oración lo que sostiene y es el fundamento de una iglesia. Nosotros deberíamos estar en aquel barranco porque no hay raíces si no se ora de verdad. Piénselo, solo por la gracia de Dios estamos aquí porque nos falta entregarle a Dios toda nuestra iglesia, toda nuestra vida. Entonces, por la gracia de Dios no estamos aquí en un hueco, esto no se ha caído y más bien va para adelante. Y hoy tenemos la oportunidad de aprender más de esto para generar un fundamento y para que cada uno de nosotros sea una piedra preciosa con la cual se construye una casa espiritual por los sacerdotes que seríamos nosotros. De hecho, esto es una enseñanza que viene desde arriba, porque ustedes sabían que aquí en esta iglesia hay un staff, hay un grupo de personas que trabajan a tiempo completo. Y desde hace como un mes o 2 meses, o no me acuerdo muy bien, entendimos que antes de empezar a trabajar teníamos que empezar a orar. ¿Verdad? Martin Luther King Jr. decía, yo oro todas las mañanas 1 hora y cuando tengo mucho trabajo y voy a estar muy ocupado, oro 2. Y entonces hemos empezado a orar y nosotros tenemos un ratito los martes para estar juntos y ahí hemos empezado a leer un libro que se llama Una iglesia que ora y realmente ha calado en nuestros corazones. Y quiero que cale en el de ustedes, dice la palabra de Dios, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. ¿Y cómo se construye una casa espiritual? En oración. Entonces, desde ya Rodrigo tiene que empezar a preguntarse, ¿cómo está tu vida, Rodrigo? Tu vida de oración. Tenés oportunidades de tener un compañero de oración. Hace como 1 año me di cuenta de los pocos, ustedes saben que a veces vacilo, pero de los pocos beneficios de tener WhatsApp, que es que uno puede orar por alguien por el WhatsApp. Podemos empezar a experimentar las mieles de la comunión con Cristo. Veamos lo que dice el 4.2 otra vez. En el 2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Dedíquense a la oración. Es una palabra fuerte, es una palabra muy clara. Dedicarse es estar metido por completo en algo. Perseveren en ella con agradecimiento. Perseverar es no aflojar. De hecho, ayer andaba con mis sobrinos y mi hija en la montaña y íbamos por un río y también ahí cruzando el río íbamos por la montaña y por supuesto que ellos querían un palo y entonces todos agarraron un palo y supongo que se sentían como, no sé, como Moisés o yo no sé qué sentían con el palo, pero uno de mis sobrinos más inquietos empezó a agarrar el palo y le empezó a pegar a todas las ramas que estaban en el camino como para hacer camino y el camino ya estaba hecho. Pero eso es exactamente lo que significa perseverar en algo. Es que no importa los obstáculos que nos encontremos, vamos a hacer un esfuerzo para quitar esos obstáculos y perseverar en nuestro caminar. Entonces no importa lo que se presente delante de nosotros,
Dios, Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo nos está diciendo, perseveren en la oración. O sea, si Pablo nos está diciendo perseveren en la oración, posiblemente es que Pablo sabe que no va a ser fácil. Estar día a día, momento a momento, como dice 1 Tesalonicenses, orando sin cesar, teniendo al Señor en cuenta. Quitemos todo lo que nos estorba, el lastre que nos asedia. Otra traducción de este versículo 2 en la Reina Valera dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y Eugene Peterson, que ustedes saben que siempre me gusta leer una versión que sea totalmente radical. La versión de él es como se habla en la calle. Dice, oren diligentemente. ¿Saben qué significa esa palabra diligente, verdad? Estén alertas con sus ojos bien abiertos con gratitud. Viene siendo lo mismo, perseveren en la oración con agradecimiento. Aquí lo dice, con los ojos abiertos en gratitud. Perseverar significa tener valentía y aferrarse a algo y no soltarlo. Yo creo tristemente que una de las cosas que primero soltamos cuando estamos ocupados es la oración. Y debería ser lo último que soltamos. Aquí les voy a contar algo personal, no para echarme flores, más bien al revés, sino para contarles lo mucho que yo necesito del Señor. Hoy Patiño, el que estaba en la batería, que no sé si se dan cuenta que cuando Patiño está en la batería es algo totalmente diferente, es muy lindo, me dejó un mensaje como a las 8:30 de la mañana y me hace, Djokovic está jugando. Y yo dije, ¿desayuno viendo Djokovic o desayuno con mi tiempo con el Señor? Difícil, ¿verdad? Y yo dije, voy para la iglesia a compartir con mis hermanos, quiero llegar cargado, lleno de Dios, no voy a ver a Djokovic. Yo espero que Patiño haya orado antes de empezar a ver a Djokovic. Pero si hablamos de perseverar en la oración, si hablamos de dedicarnos a la oración, tenemos que tener claro que toma un esfuerzo y toma ganas y toma impulso. Ahora que estamos viendo las Olimpiadas, la mayoría de esas personas desde muy pequeños están practicando lo que están haciendo. Yo siempre he pensado en las hermanas Paul, las nadadoras más importantes que ha tenido Costa Rica, Centroamérica y muchos momentos Latinoamérica. Las hermanas Paul entrenaban en la piscina del Cariari, que es bastante fría. Yo me he metido muchas veces y es fría. Las hermanas Paul llegaban ahí a las 4 de la mañana, entrenaban 2 o 3 horas, se iban a su colegio, seguro estudiaban y a las 4 o 5 otra vez volvían 3 horas más. De hecho, aquí hay personas, estoy viendo a Monsi, estoy viendo a diferentes personas que hacían esto de una manera un poco más floja, pero que saben de lo que estoy hablando. Entrenaban en la mañana y entrenaban en la tarde. Pero las hermanas Paul estaban destinadas a ir a unas Olimpiadas. Créanme que las hermanas Paul no salían en fin de año. Las hermanas Paul no tenían Semana Santa.
Pero hay algo mucho más, como diríamos los jóvenes, rajado. ¿Y qué es eso? Que lo hicieron por 20, 25 años. Vamos, si a usted se le ha hecho largo este fin de semana, imagínense lo que significa 25 años. Es estar seguro de lo que estoy haciendo y que lo que estoy haciendo tiene un gran valor y que todo lo que tenga que dejar a un lado, lo voy a dejar a un lado para llegar a un propósito. Y eso es lo que está hablando Pablo. Dejen todo hacia un lado, no se inquieten por nada, sino presenten sus oraciones a Dios con oración y ruego. Entonces quiten a Djokovic. Pobrecito Patiño, ya salió regañado hoy. La oración es para presentarle a Dios nuestras necesidades. No crean que presentar a Dios nuestras necesidades es orar mal o es orar egoístamente. El Señor nos llama a presentar a Él nuestras necesidades emocionales, espirituales, físicas. No solo me refiero a objetos, sino generalmente necesidades que hay en nuestro corazón. De repente nosotros estamos orando y le pedimos algo al Señor y nos damos cuenta cuán superfluo es y uno le dice al Señor, no, eso no tanto, Señor, la verdad es que quiero orar por esto. Y en la oración lo amamos más a Él, empezamos a confiar más en Él y nos da poder de obedecerle, de contarle nuestros pecados y darle gracias con alabanza. Qué maravilla es no andar cargando nuestros pecados. Yo siempre les doy esa ejemplo. A mí me pasa y sé que a muchos de ustedes también. Yo me levanto y yo siento en mi cabeza y en mi corazón y en mi cuerpo que voy perdiendo el partido 3-0. Entonces siento que mientras desayuno y mientras salgo de la casa y cuando llegue aquí tengo que meter la doble tracción y darle con todo el día a ver si empato o a ver si gano. Me imagino que se identifican con eso. Y vamos ganando infinitamente. El Señor ya perdonó nuestros pecados, que era nuestra mayor necesidad. Entonces, Rodrigo, cálmese. Vaya tranquilo. El gran evangelista D.L. Moody andaba en Escocia, por cierto. Este era un gran evangelista que viajaba por todo el mundo y estaba visitando una escuela en Escocia. Y estaba con un montón de niños y él le preguntó a los niños, ¿quién de ustedes me puede decir qué es la oración? Y él creyó que nadie iba a levantar la mano. Y todos los chiquillos escoceses levantaron la mano. Y D.L. Moody escogió a uno y le dijo, bueno, para usted, ¿qué es la oración? Y el niño le dijo lo siguiente, la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos hacia Dios. Ofrecer nuestros deseos hacia Dios, y ya hablamos que pueden ser cualquier tipo de deseos. Él va a decidir cuáles nos va a dar.
Pero no solo presentarle nuestros deseos a Dios, sino hacerlo en el nombre de Cristo. ¿Por qué en el nombre de Cristo? Porque es Cristo el que nos lleva, el que se convirtió en nuestro mediador a Dios, junto al Espíritu Santo, que aquí viene más en la definición. Fue Cristo el que rompió la barrera que había entre los judíos y los gentiles, y ahora tenemos la capacidad de entrar al lugar santísimo. No tenemos que quedarnos afuera de la tienda, podemos entrar directo, con confianza. Usted puede entrar con confianza a orar, aunque haya cometido muchos pecados. Entonces el joven le dijo, es el ofrecimiento de nuestros deseos hacia Dios en el nombre de Cristo, por supuesto, porque si no, no hubiera podido ser con nadie, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, porque cuando venimos a Cristo se nos da. Y vean lo que dice al final, con confesionalidad de nuestros pecados y una conciencia fuerte de sus misericordias. O sea que parte de la oración es presentar nuestros pecados delante del Padre, arrepentirnos, si no me he arrepentido, pedirle ayuda a que me ayude a ver y arrepentirme de lo que he hecho. Y lo más increíble es cómo termina, con una conciencia fuerte de sus misericordias. Cuando usted vaya a orar, tenga claro que Dios es un Dios lento para la ira, grande en amor y misericordia. No crean que este niño era un genio. Esto es lo que dice el Catecismo de Westminster, que es la oración. Esto era lo que se les enseñaba a los niños. Posiblemente en Escocia estaba muy llena de presbiterianos que se basan sobre todo en este catecismo. Entonces, Casa 242, 1. Presentamos nuestras ofrendas nuestros deseos delante de Dios. 2. Lo hacemos en el nombre de Cristo, sabiendo que Él es nuestro abogado, que Él es el que lleva nuestras peticiones con el Espíritu Santo. Confesamos nuestros pecados, es nuestra práctica para no andar un maletín lleno de piedras, sino para moverse bien. Y tenemos claro de a quién le estamos orando, el Dios que nos da gracia sobre gracia. Orar es nuestra expresión de nuestra dependencia de Dios por medio de nuestras peticiones. Ore lo que usted quiera y el Padre va a decidir qué darle, porque eso es lo que usted necesita. No se preocupe por eso, el Padre determinará eso. Hay un tema muy fuerte aquí, que es posible que muchos de nosotros no presentemos nuestras oraciones delante de Dios porque realmente no estamos seguros que Dios existe. Y gloria a Dios que están aquí para empezar un caminar espiritual, y ojalá usted siga viniendo aquí o a otra iglesia. Pero esta es muy bonita, siga viniendo aquí. Ay, es que no le veo sentido. No, es invisible. Siento que me pegan al techo. La Biblia dice que Dios nos escucha. A pesar de que no lo vemos, Él nos escucha. Y lo rajado es que vemos después, cuando Él decide responder una oración, el resultado. Entonces, cuando vemos el resultado, nos podemos dar cuenta que Él nos escuchó y que Él hizo algo al respecto.
Pero si usted no cree que la oración es poderosa y eficaz, que los ojos de Dios, los oídos de Dios están atentos a las oraciones de los justos, puede ser que usted no tenga fe en Dios y en Jesús. Usted está parado aquí y si usted le gustara y si usted entendiera la oración, estaría parado aquí. Pero si usted no ora y no confía en que Dios puede interceder por nosotros, usted está muy lejos del Señor. Ojo, sé que hay personas que les cuesta mucho orar, pero por eso les estoy predicando hoy sobre esto. Porque Dios quiere ayudarnos a hacerlo. Es simplemente a hablar con Él. A veces tenemos estructuras que nos ayudan, ¿verdad? Yo siempre les cuento que cuando yo oro, como que pongo los atributos de Dios delante de mí, le digo, Dios Todopoderoso, Padre eterno, tú eres mi amor, mi perla preciosa, y después le hablo acerca de las necesidades de los demás, después confieso mis pecados y al final hablo de mí mismo. Pero es simplemente hablar con Él. Puede ser que usted se sienta con mucho pecado. Puede ser que usted esté cargando un backpack y le estorbe y esté muy cargado. Y es porque simplemente no ha depositado su ansiedad, no ha depositado sus pecados en el Padre. Al Padre no le va a impresionar cualquier pecado. Él ha visto y escuchado todos. Quiero contarle que usted es un pecador. Pero usted no me conoce, no lo necesito conocer. La Biblia dice que todos nos hemos alejado de la gloria de Dios. Entonces, como yo he pecado delante de Dios, yo necesito algo que quite la obstrucción que hay entre mí, entre yo. Así se dice. Entre yo y Dios. Y eso ya lo hizo Jesús. Entonces, cada vez que peco, tengo que meditar en cómo pequé, en arrepentirme y puedo venir con confianza delante del Padre. No tengo que andar un maletín pesado. Hágalo pronto. Hay días que duramos 3 días cargando eso y nos cargamos de vergüenza, y dice la Biblia que Cristo ya cargó con nuestra vergüenza. Solo asegúrese que usted analizó lo que usted hizo y cómo Dios lo puede ayudar a no hacerlo otra vez. Confiemos en las misericordias de Dios. Y hay una esencia en la oración. Hay unas, no sé cómo explicarlo, no es seriedades. Es lo que dice Mateo en las bienaventuranzas. Hay una pobreza de espíritu al venir delante del Señor. Si usted quiere venir delante del Señor, venga desnudo delante del Señor, porque así es como Él va a ver su corazón. Es una esencia, es un arrepentimiento, es unas ganas de estar con Él y que Él lo limpie a uno por dentro, que con cuchara nos quite la corroncha que tenemos adentro, nuestra naturaleza pecaminosa. Mi hija tiene 8 años y a veces le pedimos que ore y ora lo mismo que viene orando desde hace 3 años. Y yo me pongo un poco triste. Pero es que
hija, espero que ya haya conocido al Señor. Si no lo conoce, que lo conozco pronto. Yo oro por muchos niños de esta iglesia para que conozcan a Cristo. Eso deberíamos hacer muchos de nosotros, porque es la bendición más grande que le podemos dar a nuestros niños. Si usted quiere llevarlo a fútbol, si usted lo quiere llevar a natación, si usted lo quiere llevar a piano o a violín, primero enséñele la Biblia, porque si no, está perdiendo el tiempo. Y entonces él ora rarísimo y está viendo para un lado, viendo para el otro, o se está comiendo algo mientras la mamá y yo estamos orando. Yo me pongo furioso por dentro. Pero es que ella solo tiene 8 años, entonces no sé si tiene esa pobreza de espíritu y esa esencia. Pero nosotros sí entendemos esa esencia que se necesita para venir delante de Dios. Y hay que prestarle mucha atención. Por eso es que es importante la doctrina. Muchos de ustedes y los que todavía no lo han llevado, lo llevarán. Los llamaremos para que lo lleven. Estamos haciendo un curso de doctrina. Las personas leen un cuaderno, un libro y después hacen tareas y se las revisamos. Pero son tareas profundas, son tareas de... Ok, vamos a hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿Qué nos puede hacer el pecado? ¿Cómo nos nubla la mente y los ojos el pecado? Entonces va profundo. Y por eso es que tenemos que saber de doctrina, porque vamos profundo en las cosas que nos está sucediendo en nuestra vida. Y entonces vamos profundo en la oración. Porque la oración lo que nos ayuda es a alinearnos con la voluntad de Dios. A mí me gusta correr en la montaña. Entiendan una cosa, muchachos y muchachas. Los corredores de montaña no corren siempre en la montaña. Hay montañas muy altas, entonces se camina. Porque algunos dicen, yo corro en la montaña y están jugando de vivos, y porque todo el mundo cree que está corriendo en la montaña. Así, yo corro en las montañas de Escazú. No, usted a veces camina en las montañas de Escazú y a veces corre. Eso es solo una frustración que tengo en el corazón. Pero una vez escuché, y he escuchado varias veces, algo muy poderoso. Cuando empieza ¿cómo se dice? Cuando empieza una competencia de montaña, igual que en cualquiera, que ayer vi un etíope que se fundió en los 1500, todo el mundo sale rapidísimo. Y en algún momento alguien dijo, déjelos que la montaña los ubique. Porque usted puede ir rapidísimo, pero en algún momento la montaña le empieza a exigir y le empieza a decir, no papito, aquí la cosa es lento. Y eso es lo que pasa en la oración. El Señor, si lo hacemos con esencia, con pureza de espíritu, nos ubica. Si usted se siente desubicado, ore. Señor, me siento desubicado, no sé, con este negocio no sé para dónde ir. Dame entendimiento, o Señor, dame ayuda y guía, que alguien me hable, que la Biblia me dé luz, o que venga un amigo de la iglesia y que me dé un buen consejo, que me alinee con tu voluntad. Entonces, Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración. Otras versiones dice, perseverar en la oración y dedíquense en ella, y dice con agradecimiento. Algunos dicen con acción de gracia. Entonces esos son los 3 puntos, las 3 acciones. Ahí las tenemos en la pantalla. Y las vamos a ver un poquitito. Antes les quiero contar una historia
de Charles Spurgeon, un gran predicador inglés. Dice lo siguiente, no es una historia, es un statement, es una declaración que él le hizo. Dijo que tenía miedo que nuestras iglesias estén a veces calientes y otras veces frías. Si leemos de todos los avivamientos, un avivamiento es cuando empiezan a suceder cosas sobrenaturales, más sobrenaturales de lo normal en una iglesia. Las personas se empiezan a convertir, empiezan a creer más en Cristo, son más fortalecidas, quieren venir aquí, es algo sobrenatural. Y entonces él dice, si leemos que todos los avivamientos han existido grandes movimientos como si fuego cayera del cielo, días después solo quedan cenizas. Esto nos dice que la iglesia no está saludable porque es intermitente su salud. Empieza con energía, pero su caminar luego termina en agonía. Pocas cosas más chivas que hacer una fogata. Y tiene su toque. No es cualquiera. Y cuando está encendido uno ve, ¿verdad? Hasta se ve morado. Por supuesto. Y rojo y hay un carbón abajo encendido y da calor y si uno la ve largo es un fuego así, es increíble una fogata. Pero si usted llega al día siguiente va a haber solo cenizas, todo va a estar gris y prácticamente nadie se va a dar cuenta de lo que sucedió el día antes. Esto es lo que dice Spurgeon que puede pasar con una iglesia que no ora. Por eso yo les digo que necesitamos orar, porque si no nos vamos a enfriar y si no esto se va a caer. Si usted no ora, si usted no está con el Señor, si usted no afloja sus pecados, si usted no trae sus necesidades a Él, si usted no ora en el nombre de Jesús, le prometo que su vida se va a caer. La mía se me caería. Hay gente que no ora, hay gente que no tiene una relación personal con Jesús. Pregúntele cómo le va. Que si están gozosos, si se sienten ligeros, si son personas agradecidas. Levante la mano si usted leyó el Quijote y lo tuvo que leer. Puede ser un resumen, no importa. Levante la mano. Pobrecitos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva el Quijote? El Quijote ha demostrado que es un librazo porque lleva muchísimos años ahí, fuerte, establecido. De hecho, hay un libro que lleva miles de años de ser el libro más vendido todos los años. ¿Saben cuál es? La Biblia. La Biblia ha permanecido porque hay sustento, porque el poder de Dios está ahí. La pregunta es, Rodrigo Fournier, ¿hasta cuándo va a llegar usted? ¿Va a haber fuego en usted o va a estar caliente o frío? Es triste y a mí me genera como algo feo cuando, no feo, pero me pongo triste cuando alguien pasa aquí adelante y yo voy a orar por la persona y oro con todas las ganas y me dice, es que me he alejado de Dios. Digamos, yo conozco de Dios, pero llevo 5 años en otro lugar. Estoy seguro que eso tiene algo que ver con la oración. Spurgeon, que era un gato en generar parábolas e imágenes, dijo lo siguiente: una iglesia saludable es cuando sus miembros agonizan, a punto de morir por la iglesia. Quiero enseñarles un versículo que les he enseñado varias veces.
Colosenses 4:12. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que es la que utilizamos aquí. Después se las voy a leer en 2 versiones más. Nueva Versión Internacional, Colosenses 4:12, dice así: les manda saludos Epafras. Pablo le está hablando a los filipenses y les dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre orando. Está siempre pensando en ustedes. Está siempre buscando un regalo para ustedes. No, lo que dice es que siempre está luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Entonces se puede luchar en oración. Esto es nuevo, ¿verdad? Para algunos. Esta palabra, como les he contado, es una palabra física. Se dice luchar y ahora lo vamos a ver en otras versiones. Es como cuando uno va al gimnasio y está haciendo press de banca o está haciendo algo. Es algo que toma una fuerza en uno. Otra imagen es cuando uno está construyendo y está paliando algo o está haciendo la mezcla. Es un esfuerzo físico y eso hacía Epafras de una manera como sentida, oraba por los filipenses, seguro rogaba, tenía una agonía por ellos. Señor, fortalécelos, Señor, une a las iglesias, une a las familias, que oren con ahínco. Vean las otras 2 versiones que tengo ahí para entenderlo mejor. Dice Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose, en vez de lucha, intensamente, no es que se esfuerza a medias, es intenso a favor vuestro en sus oraciones. Otra versión dice Epafras, que es paisano de ustedes. Qué buena palabra, ¿verdad? Casi uno no la utiliza. Paisano de ustedes y siervo de Jesucristo los saluda. ¿Y qué? ¿Y Epafras qué hace? Siempre ora fervientemente por ustedes. Ora con ahínco. O sea, Pablo lo que les está diciendo es que Epafras está orando por los filipenses constantemente, ora luchando, ora diligentemente y ora fervientemente. Y entonces yo me pregunto, yo oro fervientemente por mí, por mi familia, por mi iglesia. Es que pareciera, no pareciera. Es fijo. Lo que pasa es que es difícil entenderlo entenderlo. La Biblia habla de que hay tipos de oración. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos está diciendo que pueden orar, nos está diciendo, pero que te podemos orar intensamente. Nos está diciendo que pueden orar, pero pueden orar luchando, intercediendo. Tengo un amigo que está enfermo, que la está pasando muy mal y puede pasar lo peor. En el caso de él, lo mejor. Difícil para acá, pero increíble para allá. Y yo oro fervientemente por él. Y yo digo, Señor, por la familia de él, bendícela, acuérpalo, Señor, ayúdalo, dale paz en este mismo momento y lucho. No es como le digo, Señor, bendice a esta familia. De hecho, ayer estaba contando de un amigo mío que me estaba explicando lo que era luchar en oración.
No iba a decir el nombre en ningún momento, pero me equivoqué y di el nombre. Se llama Diego y está sentado ahí a la derecha. ¿Por qué está sentado ahí a la derecha? Porque es un alboroto. Todo le gusta diferente. Pero una vez me agarró Diego en las calles, ¿verdad? Cuando vamos a orar a la par de la iglesia Soledad. Por favor, vaya un día a la par de la iglesia de la Soledad a las 6:30 a repartir sopas y a repartir refrescos y a orar por los habitantes de la calle. Por favor, vaya, no por los habitantes de la calle, sino por lo que va a hacer Dios en su corazón y también por ellos, para que entre en una realidad. Y es que Diego me dijo, Rodri, pero es que aquí hay que luchar en oración. Yo siento que todos necesitamos aprender a darle el corazón a Dios cuando oramos por una persona de estas, porque una persona de estas está envuelta totalmente por el diablo. Es una persona que está en la calle, es una persona que está en lo peor de lo peor. Entonces yo le pido al Padre, Padre, por favor, Señor, ven, por favor, Señor, te ruego que trabajes en esa persona. Yo me quedé como así, ¿verdad? El pelo de Diego se hacía así como para todo lado. Y entendí que sí, así se tiene que orar. Así se tiene que orar por nuestros hijos, por nuestra iglesia, por nuestro país. Cuando uno toma las cosas en serio, lo hace con todo lo que tiene. La oración es el respirar del cristiano. Yo tenía que operarme la nariz porque respiraba solo por este hueco y ni siquiera respiraba 50%, respiraba muy poco. Por este otro hueco no respiraba nada. Si ustedes se acuerdan, yo tenía una nariz, los que me conocían así como de condorito. Ustedes pueden ver ahora que mi nariz es totalmente recta. Sí, de lado. Totalmente recta. Aquí no hubo mucho cambio porque Luciana prácticamente amenazó al doctor de dejarme la nariz como Michael Jackson. Entonces mi nariz más o menos sigue parecida, sí está mucho más recta, pero todavía es la nariz de Rodrigo. Y entonces ahora que yo tengo respiración, huelo las cosas de diferentes maneras, las percibo de diferentes maneras, porque entra aire a mi cuerpo. La oración hace eso en nuestras vidas. Es lo que nos permite oler, lo que nos permite identificar dónde estamos y por dónde debemos de ir. Yo ando ahora mucho más sensible a los olores. Cuando uno ora, anda mucho más sensible a su alrededor. Quiero terminar con una historia. Se las voy a contar. El que quiere tomar apuntes, que lo escriba en Éxodo 7, del 8 a 12. Éxodo 17, perdón, del 8 al 12. Les voy a contar la historia muy rápido y sin el nombre de los personajes. Resulta que había una guerra entre los israelitas y otro grupo de personas en el desierto.
Y resulta que a veces los israelitas iban ganando y a veces los otros luchadores o los contrincantes iban ganando, y así era el asunto. Pero se dieron cuenta que era por una razón. Moisés estaba en la montaña viendo lo que estaba sucediendo. Y cada vez que Moisés levantaba sus manos y oraba y intercedía por su pueblo, empezaban a ganar los israelitas. Y cuando Moisés ya no podía tener sus manos arriba y las bajaba, empezaban a ganar los otros. La oración de Moisés, la entrega total, sus manos abiertas hacia Dios y su ruego, su lucha, su dedicación, su perseverancia en oración, hacía que Dios se moviera y les diera fuerza. Y cuando Moisés ya estaba muy cansado, trajeron a dos personas. Uno para que le agarrara un brazo y otro para que le agarrara el otro brazo. Porque entendieron que la cosa era orando. Entonces, levantemos nuestras manos al Señor para ganar las batallas de la carrera de la fe. Y si a alguien se le ha cansado los brazos, para algo tenemos nuestra comunidad. Y si no tiene alguien que le levante los brazos, es un signo que tenemos que buscar personas que crean y que vivan lo mismo que nosotros.